Mira tu filtro, brother. Me llega el p*** tu filtro, me llega el p*** tu cámara, me llega el p*** tu jato, cholo. Así te la pongo. Pueden poner una multa, señor. Que me ponga multa, me importa un pepino, mi viejo la paga. No, espérate un toque, brother. Ahorita va a venir mi papá. Espérate un toque y déjame, por favor, espérate un... Yo soy de Lima, soy pituco, tengo clase, tengo nivel. El que no estudia con nada es así. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. Serrano de indio asqueroso. ¿Ya? Fíjate lo que eres. Te voy a dejar en la calle, más de lo que ya estás. Te voy a dejar en la calle. ¿Tú crees, weón, que tú eres lo mismo que yo? ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? Bien, inauguramos el año en El Perú en el Diván, el programa que tenemos en Epicentro con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, nada menos que con Jorge Brus, un conocido nuestro que sabe muy bien el tema del que vamos a hablar, que no es otro que el racismo y clasismo frente a las autoridades. Cada cierto tiempo hay videos que nos enrostran que este problema sigue pendiente y vigoroso entre nosotros. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en El Perú en el Diván. Muchas gracias. Gracias por la invitación, René. Encantado de estar contigo y con nuestra audiencia. ¿Qué te parece una vez más este tema del racismo y el clasismo? Vimos este último video que a todos nos sorprendió, o no sé si nos sorprendió, o sea, es una raya más al tigre de este chico que hablaba de su mamá, ¿dónde está mi mamá? Y que después, como si fuese un guión, una plantilla, tú no sabes con quién te estás metiendo, tú y yo no valemos lo mismo. O sea, ¿qué te parecen estas cosas que no dejan, no cesan de aparecer, Jorge? Es el sempiterno síntoma, indicador de lo desestructurada, de lo desfasada que está nuestra sociedad, que sigue siendo una sociedad de privilegios y, por no decir, de castas. De eso no logramos desprendernos y, por supuesto, esto se verifica en estos encuentros, sobre todo cuando hay cámaras de por medio, en donde, en el caso que tú has puesto, lo que se ve por enésima vez es que hay grupos de personas que pertenecen o que se sienten pertenecientes a los sectores más altos de la sociedad y que piensan que están por encima del sistema legal y que este sistema en todo caso no funciona de la misma manera para todos. Y por lo tanto no se sienten compelidos a cumplir con esa normativa que les parece que en realidad es para personas que son, como dijo un finado presidente, de segunda categoría. Y entonces el problema se complica porque quienes son los llamados a ejercer esta autoridad tampoco se sienten empoderados muchas veces, como en este video, para ejercerla. Y claro, entre uno que se siente imbuido de una suerte de protección, digamos, que lo pone al margen, o por lo menos relativamente al margen, en el sentido de que, claro, si hubiese asesinado a alguien, esto no estaría ocurriendo, pero en situaciones como estas, como la que vimos ahí, violando el toque de queda, por ejemplo, les parece que eso no es para ellos. Pero el problema es que la autoridad se identifica con el agresor y tiene miedo de ejercerla, y yo tengo una teoría de por qué basada en hechos empíricos. A ver. Algunos años, un alcalde de uno de estos distritos, de los distritos, digamos, más privilegiados de Lima y por lo tanto del Perú, me confió la tarea de entrevistar a buena parte, sino a todos los serenos, por un incidente que había ocurrido en el cual perdió la vida un ambulante en una intervención de los serenos. Entonces, bueno, entrevisté, me parece recordar, como a 160 serenos, ¿verdad?
Y sin ser infidente, lo que sí te puedo decir era que por abrumadora mayoría, cuando les pregunté a los integrantes de Serenazgo, es decir, las personas en general eran hombres jóvenes que están en las calles haciendo su trabajo, cuando les pregunté cuál era su mayor problema y ingenuamente yo pensaba que me iban a decir, pues no sé, los pirañitas, las agresiones de personas que están cometiendo algún delito, Los por ahí, raqueteros, qué sé yo. claro, los recicladores. Por abrumadora mayoría me dijeron que su peor problema eran los vecinos. Porque los vecinos los trataban mal, los mandoneaban, algunos les pedían tareas que no tenían nada que ver con su trabajo, alguno le había pedido que le lave el carro, otro le había pedido que le vaya a comprar cigarrillos. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no los ponen en su lugar y les dicen, nosotros somos el Serenazgo, representamos la autoridad, usted no tiene derecho, así que por favor, ubíquese? Porque me dijeron, ya hay gente que lo ha intentado y luego los vecinos van a la municipalidad y el supervisor o la persona que está por encima del supervisor respaldan al vecino. Entonces nosotros sabemos que tenemos que andar con mucho cuidado. Entonces, como verás, el problema no es sencillo, ¿no? Con la policía me parece que es un poco menos, pero también sucede con la policía. Hemos visto varios videos, sobre todo de mujeres, ¿no? Algunas ebrias, otras no, que realmente basurean, coloquialmente hablando, a la policía. Totalmente, totalmente. Entonces ahí se mezclan, René, una cuestión clasista con una racista. En el Perú suelen ir de la mano, ¿no? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién soy yo? ¿No es cierto? Pero tristemente no le falta razón a esa persona. Esa persona en la práctica ejerce una suerte de derecho de veto sobre la autoridad, ¿no? Tú mismo lo has contado, ¿no? Cuando van a quejarse los vecinos, la autoridad respalda no a su representante, sino al vecino. Tú mismo me lo acabas de decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Por supuesto, esto dependerá seguramente de quién es el vecino. Y ya ahí entramos en más sutilezas todavía, ¿no es cierto? Porque también hay vecinos y vecinos, ¿no? Claro. Tú te puedes encontrar en San Isidro, Miraflores, Barranco, con vecinos de un rango y vecinos de otro, ¿no? Así funciona el Perú real. La Constitución es un papel, ¿no es cierto? No te digo que sea letra muerta, pero es letra, digamos, interpretable, y mucho más los reglamentos municipales, en donde a veces me parece que la ley no escrita, que es aquella precisamente del clasismo y del racismo, muchas veces es más fuerte y más potente. De acuerdo. Ahora, tú tienes literaturas, escritos sobre esto. Desde la última vez que nos entregaste un libro, hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Digamos. Fue el 2007 que escribí mi primer libro sobre racismo, que fue Nos habíamos choleado tanto. De ahí he continuado escribiendo libros, 3 más por lo menos, sobre estos temas. Uno de ellos se titula precisamente ¿Sabes con quién estás hablando?, que en realidad es una frase del antropólogo Roberto da Mata, que la utilizó en el segundo capítulo de un célebre libro suyo escrito en Brasil, sobre variantes de estos temas que se repiten en realidad en América Latina por todos lados. Sí, ahora, si se repiten, claro, con ciertos matices, ¿no? El Perú tiene pero con matices. Y claro. Perú me parece que está en los peores lugares, ¿eh? Te digo porque me ha tocado viajar mucho por América Latina por cuestiones psicoanalíticas en los últimos años, antes de la pandemia, y me parece que Perú está en uno de los últimos lugares en estas cuestiones. Seguramente, porque además nuestra composición étnica es particular también, ¿no? Tenemos una mayoría de compatriotas, digamos, ¿qué palabra es la correcta, Jorge? De una mayoría de compatriotas de extracción aborigen, ¿cómo podríamos decirlo? Para que, digamos, esté
es malo expresarse así en nuestros compatriotas, porque también pueden decir, claro, Jorge Bruce y René Gastelumendi son dos blanquitos hablando del racismo en el Perú. También nos pueden agarrar por aquí, tú sabes que... Y con todo derecho, y diría yo con toda razón. Y eso es algo que cuando yo escribí mi libro sobre el racismo en el 2007, no lo tenía tan claro, ya todas las palabras son sospechosas en un mundo psicoanalítico, como lo tengo ahora. Ahora, efectivamente, cada vez que la vez pasada nos invitaron para el Hey Festival a Guillermo Nugent y a mí, y era igual un presentador más o menos como tú, un hombre, y entonces fue lo primero que dije. Pido disculpas, pero somos 3 hombres blancos hablando sobre racismo en un país en donde la abrumadora mayoría no se sentiría representada por personas como nosotros. Y yo no tengo tampoco claro el nombre que tú me preguntas, René, no quiero evadir esa pregunta, yo me la hago todo el tiempo. ¿Cómo se le llama a los peruanos originales, ¿no es cierto? Originarios. Aya de la Torre decía amerindios. Aya de la Torre decía amerindios. Me queda claro, por ejemplo, cuando dicen afrodescendientes o afroperuanos, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué pasa con las personas que provienen de culturas indígenas, o sea, que siempre estuvieron acá, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla tanto de Moche, ¿no? Con el famoso guapo de esa zona, ¿no? Los mocheros. Claro. Y no tengo claro, ¿no? Por eso también creo que se inventó la palabra cholo, ¿no? Inicialmente, bueno, como muchas otras, ¿eh? Porque en la colonia había, como bien sabes, un sinnúmero de términos para designar las mezclas que se iban haciendo cada vez más complejas. Claro, ¿no? Claro. Y para tratar de mantener, y este es el punto del que estamos hablando en el fondo, un mito de pureza, ¿no es cierto? ¿Quién es? Insisto, nomás estaban los nazis, te digo, ¿ah? Claro. La idea de base es más o menos la misma. ¿Quiénes somos los legítimos? Con la diferencia que incluso los nazis discriminaban a minorías. Acá no, acá se discrimina a mayorías, y yo diría a abrumadoras mayorías. Esa es la particularidad, por eso a veces me escandalizo a mí mismo relacionando el Perú con Sudáfrica. ¿Hay algún parecido, digamos, así, o te parece muy forzado? Porque... No, yo sí creo que nosotros tenemos más similitud con Sudáfrica de la que podemos tener pues con países como Francia, Alemania. Me refiero por la mayoría discriminada, ¿no? La mayoría... Estados Unidos por la mayoría discriminada, exactamente. Acá tenemos un funcionamiento que por eso es que se discute tanto sobre la cuestión colonial, pues porque en realidad seguimos con variantes del sistema colonial, ¿no? Una minoría que se siente con derechos por encima del resto, que es la mayoría, y aquellos de esta mayoría que quieren acceder a estos grupos de privilegio, porque siempre se cita en los casos, ¿no es cierto?, de estos empresarios exitosos, ¿no?, los añaños. Emprendedores, ¿no? Esa palabra emprendedor también puede esconder. Las 4 familias que siempre citan, ¿no? Los Añaños, Samuel Dyer, Acuña. En fin, Acuña, he conversado con varios de ellos y les he preguntado, o los he escuchado a ninguno de los citados en el consultorio, y todos me dan a entender, o me lo dicen directamente, que la plata blanquea, pero hasta un límite, ¿no? Por ejemplo, te pueden permitir muchas cosas, pero algunas no. Socio del club del golf, ahí no va, ¿no? Puedes tener más plata que todos, ¿ah? Y de hecho es lo más probable. Socio del Club Nacional, no, compadrito, porque tu abuelo no era de... ¿no? Claro, ahí todavía quedan estas
islas de excelencia al revés, digamos, excelencia de la discriminación, digamos, este tipo de clubes. Ahí. Exactamente, estos clubes reflejan muy bien, o algunas playas, ¿no? Que son clubes también. Entonces, ahí ya yo no he logrado explorar, pero ahí también sería interesante. En algunas te dejan, en otras no, ¿no? Ahí mismo ahí hay un sistema. La verdad es que yo tengo que reconocer que me entretengo mucho porque cuando escucho a pacientes de esos mundos que me explican las sutiles maneras en que se distingue todo esto, te sorprenderías, ¿sabes? Así, Proust a la peruana, ¿no? Seguramente, lo veo con mis amigos, ¿no? No los voy a mencionar, pero mis amigos de la Universidad de Lima son tremendos, ¿no? Y lo hemos visto en esas elecciones, pero antes de hablar de las elecciones, quería resaltar el hecho de que justo me dijiste que una de las frases de tu libro es no sabes con quién estás hablando, y eso ocurrió en el último video famoso, ¿no? Tú sabes con quién estás hablando, dijo este muchacho Miraflorino, le dijo al Serenazgo, ¿no? No sabes con quién estás hablando, ¿crees que tú y yo valemos lo mismo? Le dijo, es impresionante ese nivel de agresión, y está más vivito y coleando que nunca, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Está más vivito y coleando que nunca, y ya que mencionaste las elecciones, creo que justamente la elección del nuevo gobierno ha más bien reavivado esto. Estos miedos, estos odios y estos temores. Y por supuesto también estos rencores, estos dolores, estas rabias, ¿no? Acá nos estamos refiriendo exclusivamente, digamos, a la capa privilegiada abusiva de su poder, digamos, cultural, económico, pero también hay un gran problema, como se ve, por ejemplo, iba a decir los muchachos, porque la verdad es que la mayoría de los que entrevisté eran jóvenes, pero no todos los serenos son jóvenes, que tienen miedo, como se ve en el video, ¿no? Porque no sabes con quién estás hablando, no es una frase hueca, es una frase que tiene contenido, ¿no? Y la verdad es que el sereno sabe con quién está hablando y por eso se cuida, ¿no? Porque sabe que puede salir perdiendo. Claro, eso es lo trágico. Eso es lo triste y lo trágico, exactamente. Lo triste, claro. Ahora, estas elecciones han denotado también problemas racistas, raciales, tremendos. Incluso hemos tenido que recordar a Salazar Bondi la Arcadia colonial, ¿no? O sea, realmente, y lo tengo que decir así, mis amigos, mi contexto ha sido tremendamente racista, con frases como asno, indio, bruto de mierda, disculpa que te las diga, pero tremendas. ¿No? Incluso considerándonos traidores de clase a aquellos que no comprábamos el cuento del fraude. Exactamente. Lo del fraude fue una partición de aguas, ¿no? El que no creía, porque esa es la palabra, porque nunca hubo ninguna evidencia, ¿no? Era una cuestión de fe. Sí. Que era fraude, era, como tú bien dijiste, un traidor de clase. Me pasó una anécdota divertida. Me fui a ver a un médico que me tenía por una mancha en la piel, y el médico me dijo, no, eso no es nada, pero te lo saco ahorita con nitrógeno líquido, era al lado del ojo, ¿ya? Y mientras estábamos conversando, hablamos de esto, y parecía una persona tranquila y sensata, y seguramente lo es. Pero de pronto salió el tema del fraude, y yo le dije, mira, no, es imposible, esto fue hace meses, ¿no? Es imposible que haya habido una cosa tan organizada, montada, como un fraude. Los observadores, nadie ha encontrado nada. La verdad es que es realmente imposible. No veo cómo podría haber. Al cual ahora se está confirmando, hay que decirlo. Al cual ahora se está confirmando. Y de repente el médico empezó a exaltarse. Pero yo he hablado con abogados, y los abogados me han dicho. Y yo le dije, pero los abogados han estado en las mesas de todo el país, han mirado cuando el fraude se cometía. No, pero son abogados de los grandes estudios. Bueno, le digo, pero justamente, ¿no? Los abogados de los grandes estudios trabajan defendiendo los intereses de sus clientes. Ese es su negocio. Y yo vi que se estaba enfureciendo hasta que de pronto dije, este hombre está a punto de ponerme nitrógeno líquido al lado del ojo. Entonces le dije, doctor, mejor
cambiemos de tema, porque no nos estamos entendiendo y le bajé la atención porque yo no creo que me fuera a hacer nada. Claro, pero... Decía que el hombre ya se estaba enfureciendo, ¿no? Y tienes razón. La narrativa del fraude, yo creo que en el fondo la mayoría de estas personas sabía que no había habido fraude, pero quería creer que había habido fraude porque lo que les resultaba narcisísticamente intolerable, o sea, la gran injuria narcisista era que les haya ganado las elecciones unos cholos de la sierra. Hablemos las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Ignorantes, sucios, brutos. Hablantes en muchos casos, ¿no? Exactamente, tal como ellos los perciben, por supuesto, ¿no? Yo no suscribo absolutamente ninguna de estas afirmaciones. Estamos describiendo. Claro, al contrario, me repugna que se refieran así a otras personas, pero eso fue lo que se escuchó de una manera acá que ya no se escuchaba, ¿no? En el Perú. Entonces, nuevamente, que ante la tensión generada por estas elecciones, se desempolvan las armas que estaban guardadas en el arcón, ¿no? ¿Y cuáles son las armas? Estas, pues, el racismo, el clasismo y los fantasmas, ¿no? Dictadura comunista, dictadura comunista. Yo me mataba explicándole a gente, incluso a clientes, diciéndoles, oye, no hay condiciones, le digo, tú ves acá a un líder como Evo Morales, Lula, ¿no es cierto? El ejército está apoyando a Perú Libre, no hay nada. Lo que va a hacer es un desastre de gobierno con certeza, eso siempre lo tuve claro. Claro. Pero dictadura comunista, bueno, ahí la tienes, ¿no? Sí. No hay nada que se le parezca ni remotamente, digamos, ¿no? Lo que tenemos es un gobierno incompetente, probablemente corrupto y que no es capaz de organizar pues una pollada, una rifa o lo que sea, ¿no? Pero controlado, está controlado por el Congreso, ¿no? Mal que bien. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Sí. ¿No? Ahora, está controlado, sí. Es que creo que tú y yo hemos sufrido el mismo tipo de acoso de ciertos entornos, ¿no? Me atrevo a decir que hemos sufrido un acoso parecido por parte incluso, y no me victimizo, pero dentro de mi propia familia. Jorge, eso parece una confesión ya de paciente, pero dentro de mi propia familia, no paterna, he sido un poco acosado. Pero bueno, tú eres periodista, pues entonces ellos deben haber supuesto que tú podías influir en el resultado. Claro, que era un momento crucial y que tenía que jugármela por Keiko, ¿no? Y ahí se veía pues también este choque de mundos que lamentablemente sigue y quería darle la vuelta porque hay representantes muy interesantes de ese otro Perú, digamos, como Bellido, por ejemplo, que juega también y al ser consciente de esta fractura, también es interesante el ejercicio que propone sus intervenciones, al margen de todo lo que se le puede criticar en este ejercicio racial. Lo que pasa es que Bellido, en realidad, no... ¿Cómo decirlo? Por supuesto, como es un político cazurro, experimentado, curtido, pechador, como dice Bermejo, pero en realidad Bellido es un criollo, a pesar de su origen serrano y de que hable quechua, él es un típico criollo, el típico criollo pendejo que se las sabe todas, que es rápido, que responde, pero... políticamente me parece que fue una nulidad. Nulidad, pero no propone un ejercicio interesante, ¿no? O sea, tampoco te parece rescatable en el sentido que propone un ejercicio interesante porque se planta como representante casi de otra cosmovisión, o juega con eso también él. Yo creo que él utiliza eso en su favor y no me da la impresión de ser, como diría mi abuelo, trigo limpio. Mucho más respeto me merece Mirta Vázquez, por ejemplo, ¿no? Ajá. Me parece que ella sí es una persona con la que uno puede discrepar y hay que discrepar con todas las personas, pero me da una impresión, digamos, de ser alguien correcto, ¿no? Una mujer íntegra. Bellido, como te digo, me parece el clásico criollo
que se las sabe todas y que juega un juego difícil de leer y que es muy rápido, muy hábil, pero tengo bastantes dudas sobre lo escrupuloso que podría ser. Digamos. Yo también, yo también. De todos modos, ¿crees que se está desperdiciando con esta gestión, la de Castillo, una oportunidad interesantísima de mover estas teclas, esas estructuras racistas? Totalmente, totalmente. Se está desperdiciando de una manera muy lamentable. Era una gran oportunidad. Y al contrario, ¿sabes? Algo que me preocupa aún más es que se están reforzando prejuicios, se están reforzando estereotipos. Porque como claramente Castillo no tiene capacidad para ser presidente del país, y como claramente nunca quiso ser presidente del país y nadie le hizo caso, yo creo que fui uno de los primeros, y es un poco vanidoso de mi parte, que se dio cuenta que Castillo de verdad no quería ir a Palacio, que no era demagogia, él que prefería estar en un lugar más caleta, Claro. que se siente intimidado por todo esto. Y por eso se siente muchísimo más cómodo en plazas, en lugares como Puno, Juliaca, Claro. Cusco, En plazas públicas, ¿no? Claro. Cajamarca, con personas con las que se siente él cómodo, identificado, querido, arropado, contenido, que en estas, lo que para él debe suponer, algo que es además, ¿no? Este lugar cortesano que es Lima, ¿no? Claro. De redes, de influencias, de contactos, a las cuales él nunca ha pertenecido. Y entonces tener que entrar ahí, yo creo que para cualquiera sería aterrador, ¿no? Que te Claro, suelten ahí. claro, pero representa ese otro Perú, y me preocupa que digas que está reforzando los prejuicios con su gestión. Claro, pues porque si él, esa es la diferencia, por ejemplo, yo discrepo de muchísimas cosas con Evo Morales, pero Evo Morales pues es un líder recontra cuajado, ¿te das cuenta? Que se le planta a cualquiera, ¿no? Y que es capaz de enfrentarse y de tomar decisiones y dar explicaciones, entrevistas, conferencias. No Para le lo corre bueno y para lo nadie. malo, ¿no? Para lo bueno y para lo Para malo. lo bueno y para lo malo, pero es un líder, pues, Que se planta, sí. hecho y derecho, ¿no? De Sí. mucho peso. Entonces, en ese sentido, ahí los bolivianos no desperdiciaron esa oportunidad, y al contrario, que yo creo que más allá de muchísimos problemas que ha habido con la gestión de Evo Morales hizo algo muy importante para reivindicar lo que estamos conversando. En este caso, yo tengo miedo que se esté perdiendo una gran oportunidad. No solo, por supuesto, se esté perdiendo un gobierno, pero a eso ya estamos acostumbrados, ¿no? A perder 5 años de gobierno no es nuevo. Claro, no, me refería a la gran oportunidad de invertir un poco las teclas, de hacernos reflexionar en términos raciales, étnicos, culturales. De decir, oye, ya es hora de que cambiemos al Perú en ese aspecto sociocultural que tú acabas de mencionar, y que ya despidamos de una vez, o por lo menos que se vean muy mal estas vergonzosas discriminaciones, humillaciones, maltratos, y también estos privilegios abusivos, etcétera, ¿no? Esa oportunidad se está perdiendo. Yo tengo tristemente la impresión de que esa era una gran oportunidad que se está perdiendo, pero lo que pasa es que no llegaron pues las personas capaces de hacerlo, lamentablemente, ¿no? Que las hay, pero no eran estos. Y eso es muy triste, porque hubiese sido excelente que eso ocurra, ¿no? Mira, el Perú iba a aguantar igual, ¿no? Como ha aguantado a tantos otros presidentes mediocres en el pasado, ¿no es cierto? No será ni el primero ni el último. Pero eso sí me da pena, porque esa era una oportunidad histórica. Y yo veo que se está yendo por el desagüe, ¿no? Se está perdiendo. Y eso quizás es lo más imperdonable de todo esto. Una persona que no da la cara, que no se planta, y que ni siquiera me parece que tenga un discurso potente al respecto, ¿no? ¿Te imaginas? Si él saliera con un discurso fuerte, con una narrativa bien armada. ¿Pero tipo Cerrón?
No, pues, porque Cerrón es un hombre Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? está profundamente desacreditado, está sentenciado. Sí, ¿No? sí. Eso es. Y para terminar, Jorge, ¿qué consecuencias? O sea, todavía quedan 4 años y pico, pero ¿qué consecuencias negativas en términos de racismo pueden quedar si este gobierno termina de ser un desastre? Bueno, lo que va, creo, no me atrevo a pronosticar, pero lo que veo hasta el momento es que se están más bien reforzando los, ya ves, te dije, ¿no? Claro. Que son pues en realidad los prejuicios de toda la vida, ¿no? Y los estereotipos, cómo va a ser que un Campesino. profesor campesino, ¿no es cierto?, pueda gobernar al país. Pero Lula era un sindicalista metalmecánico y a nadie se le ocurrió nunca decir que Lula era incapaz de gobernar al país, ¿no? Una vez más, nos jugó mal el destino, ¿no? O sea, esos prejuicios podrían quedar más afiatados que antes con la elección de Castillo. ¿Es así de trágico el asunto? Esa es una opción. La otra opción es que a pesar de todo haya una reacción en los clásicos sectores dominantes, en los poderes fácticos, de decirse, oye, porque te habrás dado cuenta que a Keiko ya la están abandonando, ¿no? Ella ya no quieren saber nada con ella. Se digan, oye, esto es una señal de alarma, ¿no? Esto no es una casualidad, no es una coincidencia. Algo hemos hecho mal. Y si no empezamos a cambiar esto en términos de prejuicios de educación, de servicios públicos, etcétera, pues nos podría ir hasta peor en una próxima vez. Esta vez la hemos pasado raspando, porque a estas alturas ya se dieron cuenta que no hay dictadura comunista ni va a haber, ¿no? Sí. Los más lúcidos ya lo saben perfectamente, ¿no? Y en algún momento empezarán a traer su dinero de vuelta porque van a sentir, hoy nos estamos perdiendo un montón de ocasiones, estamos ganando un interés miserable en Estados Unidos, en las islas no sé qué, Caimán, etcétera, y yo creo que ese dinero poco a poco regresará, pero yo lo que ojalá, espero que haya alguna conciencia, esto no ha sido una coincidencia, esto ha ocurrido porque algo se ha hecho mal, ¿no? Entonces, a ver si tomamos conciencia de eso. René, tengo que dejarte, tengo una reunión ahorita y perfecto, me da mucha pena. Me quedo con esa frase, tomamos conciencia de eso. Me quedo con esa frase, Jorge, muchísimas gracias, ojalá chapemos esa flor y esto sirva para ser una sociedad mejor, así suene naif. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, ojalá. Hasta pronto. Listo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.